Para alcanzar la verdad hace falta, una vez en la vida, desprendernos de todas aquellas ideas recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de conocimiento. Hola, soy Francisco Cruz y este es su canal, Voleibol Actual. Y en el día de hoy les traemos una nueva propuesta. Hablaremos sobre el talismán de la forma deportiva. Por eso hemos comenzado con esa magistral frase de René Descartes, en la cual nos invita a desprendernos de todas aquellas ideas recibidas si es que queremos dar un salto y avanzar hacia nuevas propuestas, hacia nuevos conceptos, hacia nuevas teorías. Por eso hablaremos hoy, como le decía, sobre el talismán de la forma deportiva, pero pondremos una pregunta inicial y queremos que usted reflexione mientras sigue escuchando. ¿Es la forma deportiva un mantra o un sofisma? ¿Qué creen? Particularmente creo que tiene de las dos partes. Un mantra porque durante mucho tiempo nos hemos puesto acá una argolla que se llama forma deportiva. Y esa argolla nos ha estado repitiendo constantemente esas dos palabras: forma deportiva, forma y deportiva, con toda una serie de vericuetos y de teorías en las que nos dice: si no lo hacen de esta forma, fracasarán. Sofisma porque todo no es más que una simple teoría desarrollada, y más adelante vamos a puntualizar un poco más. Pero es un sofisma porque es una idea basada única y exclusivamente en una serie de conceptos que llevan o que hacen transitar la preparación del deportista por una determinada vía. Buena o mala, la veremos a continuación. Forma deportiva. Primero tenemos que analizar muy bien ese concepto y determinar también qué es el concepto. Ok, ¿qué nos dice el concepto de la forma deportiva? Palabras más, palabras menos, porque también se ha escrito mucho sobre ello, hay muchos autores y alguien buscando una mejor comprensión pues ha puesto una palabrita más o menos, pero hay dos palabras fundamentales que nunca van a faltar porque es la base de todo ese concepto. Bien, en el concepto se nos dice que la forma deportiva no es más que el estado óptimo que logra alcanzar un deportista en cada macroestructura, y que estos resultados se van a manifestar en competencia. Acá hay dos palabras que son clave, las cuales no podemos perder de vista. Una es cuando nos habla de que es el estado óptimo, la palabra óptimo, y luego después se combina más abajo, con resultado. Pero ¿qué significa la palabra óptimo? La palabra óptimo nos dice su significado, que es aquello que es extraordinariamente bueno, lo mejor, especialmente cuando se habla de o se refiere a algo en particular, ¿ya? Y que por lo tanto va a resultar muy difícil o imposible incluso
el encontrar algo mejor que lo que se nos está diciendo. Eso es lo que significa la palabra óptimo. Y rendimiento, por supuesto, o resultado, ya todos saben lo que significa. O sea, es llegar a la competencia y poder obtener lo que nosotros queríamos específicamente obtener, y valga la redundancia. Debemos de aclarar en sí qué es la forma deportiva. ¿Es una ley del entrenamiento? No es una ley del entrenamiento. ¿Es un principio del entrenamiento deportivo? No es un principio del entrenamiento deportivo. Bueno, ¿y entonces qué? Bueno, pues sencillamente no es más que un postulado que el señor Malviev tuvo que realizar para poder desarrollar toda su teoría. ¿Pero qué es un postulado? No podemos pasar por alto la palabra y que quede ahí una nebulosa sobre lo que significa la palabra postulado. El postulado no es más que una proposición no evidente por sí sola, una proposición que no es evidente por sí sola, ni demostrada, pero que se acepta ya que no existe como tal otro principio o una ley a la que pueda ser referido. Esto se utiliza mucho en la ciencia, se hace un postulado para de ahí poder derivar todo lo demás. Al final, este postulado, como se aceptó tal y como me lo dijeron, se asume dentro de un marco teórico sobre el cual van a descansar otros razonamientos y otras proposiciones deducidas de la primera premisa. Pero además se señala, o sea, viene ahí mismo detrás del concepto, que la forma deportiva se adquiere mediante el proceso de entrenamiento. O sea, es el entrenamiento, me está diciendo que es el entrenamiento que me lleva a mí a esa forma deportiva que me va a permitir tener determinado rendimiento o determinado resultado. O sea, se va a adquirir mediante el proceso de entrenamiento de todas las partes relacionadas con la preparación, como son, por supuesto, la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica, etcétera, etcétera, etcétera. Y como hemos venido hablando de un concepto teórico, que es un postulado, simplemente, pues, es una falacia, y eso es lo que vamos a demostrar. Que fue una razón o argumento basado en una deducción falsa, o una serie de deducciones falsas. Ahora bien, debemos aclarar, porque esto que estoy diciendo puede chocar y bastante. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no hubo ninguna intención de confundir a nadie ni de engañar a nadie. Simplemente el señor Malviev, cuando hizo esto, lo hizo a principios del siglo pasado, específicamente por los años 40, donde la dinámica del deporte era muy distinta a la que hay ahora, y sobre todo el campo socialista en aquella época pues se dedicó a entrenar un año entero. ¿Para qué? Para ir a una competencia. Y repito, el señor Malviev dijo, no, esto hay que ordenarlo mejor, porque esa fue la intención. Nunca hubo la intención de engañar a nadie, sino de poder un pensamiento teórico, una teoría específica, irla vanando paso a paso para que esa preparación de ese atleta durante todo un año para ir a una o dos competencias fuera la mejor. Esa fue la verdadera intención. Pero todo esto se sustentaba en el objetivo principal del entrenamiento,
que no es más que, o sea, lo que dice el concepto, o sea, el objetivo como tal, que no es más que la elevación de la capacidad de rendimiento competitivo de un deportista o de un atleta. Esto es ya lo que envuelve el concepto, lo protege. Protege el concepto porque si el concepto dice que se adquiere a través del entrenamiento y luego después el objetivo principal del entrenamiento dice que es la elevación de la capacidad de rendimiento competitivo de un deportista o de un equipo, pues está claro que ese concepto es totalmente sólido. Vamos a ver. Miren, volvemos un poco atrás. Cuando Matveev planteó su sistema, era un proceso largo, duraba un año, donde se entrenaba alrededor de entrenamiento a lo largo de todo el año, podían ser hasta 7 meses, en dependencia de lo que cubría la macroestructura, porque el periodo más largo era ese periodo preparatorio, que era donde se preparaba fundamental el atleta para, desde el punto de vista técnico, táctico y físico, para que después fuera a jugar. No fue casual que entonces Matveev divida las fases de la forma deportiva en 3 y que a su vez divida la macroestructura en 3 periodos. De manera que eso le permitiera hacer coincidir a él cada una de las fases con cada uno de los periodos. Por lo tanto, en el periodo preparatorio, ahí se tenía que implantar esa fase de desarrollo de la forma deportiva. Y luego, en un periodo competitivo que era corto, con relación al periodo preparatorio, era corto, pues entonces esa era la fase, ahí va la fase de obtención y mantenimiento de la forma deportiva. Y luego después venía el periodo de tránsito, que era todavía mucho más corto. Y ahí va la fase de pérdida temporal de la forma deportiva. Pero además te dicen que esa fase es de suma importancia. ¿Por qué? Porque se argumentaba, ya después de haber recibido esas grandes cargas para ir a una o dos competencias, el atleta tenía la necesidad de recuperarse para poder enfrentar la nueva preparación o la nueva macroestructura. Y se le añadía que había que ser muy cuidadoso con eso y que había que respetarla, porque si no se respetaba, el atleta podía simplemente caer en un estado profundo de fatiga, con la repercusión que eso podía tener sobre la salud del atleta. Lo primero es que yo no puedo aceptar el objetivo. Ese objetivo que me dice, el objetivo principal del entrenamiento es la elevación de la capacidad de rendimiento competitivo. Lo que me está queriendo decir es sencilla y llanamente que es el entrenamiento el que te lleva a esa forma deportiva, que es el entrenamiento el que permite que tú vayas y tengas un buen rendimiento competitivo. Eso es lo que me dice, eso está clarísimo. Así que yo de entrada lo que voy a rechazar el objetivo principal del entrenamiento. Si alguien me dijera, bueno, ¿y cuál tú crees que es el objetivo del entrenamiento? Yo le diría, bueno, el objetivo del entrenamiento es simple y llanamente mejorar las habilidades y capacidades de los deportistas. Hasta ahí nada más, porque yo no le puedo conferir, yo no le puedo otorgar, yo no le puedo dar, yo no puedo aceptar simplemente que el entrenamiento es el que me lleva a mí a una forma deportiva que me da la posibilidad de que yo tenga un buen rendimiento en la competencia. No se lo puedo aceptar. Por eso el objetivo tiene que ser más simple, porque además yo en ningún momento he dicho que no es necesario el entrenamiento. Acá lo que estamos única y exclusivamente cuestionando el sistema, estamos cuestionando el concepto de forma deportiva,
Estamos cuestionando el objetivo y todo lo que hay en el medio que ya les expliqué. Porque cuando me habla de componente del entrenamiento, cuando me habla de componente del entrenamiento y me pone que él nada más lo técnico, lo táctico, me está dando la experiencia competitiva de ese deportista. Me está omitiendo ese nivel que va a coger de la experiencia. Por lo tanto, no hay un componente de la preparación. Hay dos componentes en la preparación. Hay un componente del entrenamiento, todas las partes relacionadas con la preparación, como son, por supuesto, la preparación física, la preparación técnica, la preparación táctica, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un componente competitivo. Pero quiero resaltar que no es posible, quiero volverlo a resaltar, que no es posible que el atleta, porque haga un buen entrenamiento, con todos los de la ley, un entrenamiento científico, con una cantidad de personas trabajando alrededor del atleta para garantizarlo todo, que el atleta va a ir y va a competir bien. ¿Por qué? Porque sencillamente el nivel de incertidumbre que tiene el atleta en una competencia no lo va a tener nunca en el entrenamiento. Luego, entonces, si el deportista no tiene la experiencia competitiva requerida, experiencia que va a tener única y exclusivamente compitiendo, porque además todo el mundo está claro que se aprende a competir compitiendo. Entonces, el nivel de incertidumbre de la competencia yo no lo puedo replicar nunca en el entrenamiento. Y no importa que los entendidos en la materia dicen, no, es que el entrenamiento hay que hacerlo lo más similar a una competencia. Claro, está claro que tiene que ser así. Está totalmente claro de que tiene que ser así. Lo que nunca se puede replicar igual. Nunca se puede replicar igual. Entonces, ese estado de incertidumbre lo va a afectar única y exclusivamente compitiendo, no en el entrenamiento. Cuando el estado de incertidumbre es muy grande, el atleta, el equipo, está a merced de la ley de Murphy. ¿Y qué me dice la ley de Murphy? La ley de Murphy me dice que si algo puede salir mal, saldrá. ¿Y cuántas posibilidades, cuántas variables hay dentro de un campeonato para que salgan mal? Son un montón, por lo tanto van a salir. Pero si encima de eso ese atleta no tiene la experiencia requerida, la incertidumbre ante el hecho de que no sabe lo que va a suceder, no sabe cómo va a suceder, no sabe cómo va a reaccionar, pues lo lleva a una catástrofe competitiva. Entrando en el tema, no es verdad que los componentes de la preparación, sea la preparación técnica, la preparación, no, eso no es verdad. En la preparación del deportista hay dos componentes, única y exclusivamente dos componentes. Un primer componente, que es de que le estamos hablando, que no son componentes, son aspectos del componente del entrenamiento. Y el otro componente que se omite, del cual no se habla, porque parece como que es totalmente irrelevante, es el componente competitivo, que nada tiene que ver directamente con ese componente del entrenamiento. El componente competitivo es la fresa del pastel en toda preparación, así como lo oyen, la fresa del pastel. Es lo más importante, porque ¿para qué es toda la preparación del deportista? Es para llevarlo a competir. O sea que la competencia tiene un rol fundamental, pero que hay una serie de aspectos que tiene que derrotar el deportista cuando va a competir, que tiene que enfrentarlo y tiene que derrotarlo. Por ejemplo, como el estado de incertidumbre, que no es más que la falta de seguridad o confianza o certeza de aquello que tiene que hacer, pero que no está seguro que lo pueda hacer. No está seguro que el contrario le permita que lo pueda hacer. Y es un estado de incertidumbre que está presente siempre, en cualquier equipo,
más o menos, pero aquel equipo que ha competido más, pues juega más con ese estado de incertidumbre, en dependencia, por supuesto, del contrario. El novato, aquel que es competitivamente joven, aquel que comienza a competir por primera vez, aquel que cambia de nivel, o sea, viene de un nivel bajo a un nivel superior, pues va a estar sometido con mucha más fuerza a ese estado de incertidumbre, y ese estado de incertidumbre lo inhibe, no lo deja actuar. ¿Cuántas variables competitivas? ¿Eso lo hay en el entrenamiento? No lo hay en el entrenamiento. No hay estado de incertidumbre, ni tampoco interesa para nada la ley de Murphy, porque simplemente está entrenando, no hay presión, y si se equivocó, no pasó nada. ¿Cuál es el problema? Sigue entrenando. Entonces, este componente competitivo desde este punto de vista es sumamente importante. El atleta tiene que competir, y tiene que competir mucho para que aprenda a soportar la incertidumbre y oponerse cada vez más a cometer muchos más errores. Miren, les explico. Pensemos nada más, que el atleta, cuando comienza su vida competitiva, se le da una mochila, la cual él se va a poner a la espalda y la va a llevar a todas sus competencias, a todos sus partidos. Y es ahí donde él va a ir echando todo lo que le va sucediendo en cada una de las competencias. Entonces, dentro de este componente competitivo, dentro de esa experiencia que él va a ir adquiriendo y echando en su mochila, va a aparecer los tres primeros aspectos de ese componente que se entrenan, pero que no se adquieren en el entrenamiento. Se adquieren y se consolidan única y exclusivamente cuando se compite. Y tenemos en primera instancia la estrategia. La estrategia no cambia, porque es la forma en que el entrenador ve y organiza, de acuerdo a los atletas que tiene, la forma en que va a jugar, cómo él se va a desarrollar o cómo el equipo debe desarrollarse. Mientras que la táctica es ya cómo implemento esa estrategia de acuerdo a mi contrario en un partido. Esto, como les dije, se entrena, al igual como también se entrenan las responsabilidades de cada jugador dentro de la cancha, ya sea que va por el balón o cuando actúa pero no va por el balón. Todo esto, como les dije, es entrenable, pero no se adquiere, no se obtiene, no se consolida si no es compitiendo. Ahora, después vienen una serie de aspectos del componente competitivo que no son entrenables. No se entrenan. ¿Por qué? Porque la situación del entrenamiento es totalmente diferente a la de la competencia. Por ejemplo, el optimismo y la autoconfianza, que va a desarrollar poco a poco, mediante la experiencia, mediante de jugar y jugar, una tolerancia a la frustración, que no tiene ese atleta por muy bien que haya entrenado, ni por un buen equipo de médicos, entrenadores, fisiólogos, psicólogos que tenga para entrenarse. Esto él no lo va a obtener nunca entrenando, porque ya les dijimos, el estado de incertidumbre ese del que le hemos hablado se va a apoderar de él y le va a provocar que se cometan muchos errores. Es ahí donde se cometen los errores, no en el entrenamiento. Por lo tanto, ese optimismo y autoconfianza que le da la posibilidad de tener una alta tolerancia a la frustración, lo que quiere decir que él se va a recuperar, no importa si ha cometido 1, 2, 3 errores, forzados o no forzados. Él tiene esa capacidad de levantarse nuevamente y continuar, cosa que no sucede con ese joven que comienza a competir. Luego tenemos la anticipación. La anticipación no hay forma de desarrollarla
en el entrenamiento. La anticipación es la capacidad que tiene el deportista de poder leer qué es lo que está sucediendo y moverse en consecuencia a un lugar por donde debe venir la acción. ¿Quién no ha escuchado, quién no ha oído o quién no ha dicho? Fulano siempre está en el lugar por donde viene el balón. Pues no, por lo general casi nunca está en el lugar por donde viene el balón. Lo que pasa es que tiene la capacidad de leer qué es lo que está sucediendo y se mueve anticipadamente. Por lo tanto, el público, el periodista, incluso a veces los mismos entrenadores, pues piensan que ella estaba allí. ¿Por qué? Porque lo que están siguiendo es el balón y no vieron el movimiento que ella hizo anteriormente. Esta anticipación solo se da en competencia, nunca se va a dar en el entrenamiento. Yo en el entrenamiento puedo trabajar, la reacción, incluso yo puedo mejorar la reacción en el entrenamiento, pero cuando vamos a jugar, si ese atleta no tiene la experiencia, no tiene esa mochilita llena de acciones positivas y negativas para poder decidir qué es lo que debe de hacer, pues sencillamente se frisa, llega y no hace nada, no se mueve, se perdió toda aquella buena reacción que tenía en el entrenamiento. Y por último, en este componente competitivo tenemos al entrenador. El entrenador es una pieza fundamental en el éxito o en las derrotas de su equipo, porque él tiene que tomar decisiones. Él también está sujeto a el estado de incertidumbre. Este estado de incertidumbre, tanto para los atletas como para el entrenador, puede subir más o bajar más en dependencia de qué, de la experiencia. El entrenador se entrena. ¿El entrenador necesita una forma deportiva? No. ¿El atleta necesita una forma deportiva? De acuerdo como se plantea en el término como tal, pues tampoco. Necesita nivel, necesita experiencia, nivel que se adquiere a través de la experiencia competitiva. Lo que pasa con esto es que todo cambió, absolutamente todo cambió. Y hoy un deportista está más días compitiendo que los días que va a estar entrenando. Por ejemplo, miren, en el voleibol, los atletas que juegan profesional pueden llegar a jugar entre 70 y 100 partidos en una temporada por su club, entre 70 y 100 partidos. Va a depender, por supuesto, del nivel del club que lo contrató, si está en primera división, si está en segunda división, si llega a finales, si aparte de competir un torneo nacional en un país, está compitiendo también un torneo profesional internacional. Ahí deriva dentro de 70 y 100 partidos. Ahora díganme cómo es posible que ese atleta pueda permanecer rindiendo durante 100 partidos, que por supuesto no lo va a jugar en una semana. O sea, se juega un partido hoy y luego después a la semana que viene se juega otro partido, a lo sumo 2 partidos en una semana, pero no más. Pero pensemos en eso, son 100 partidos. ¿Cómo es posible que puedan mantener ese nivel competitivo? Porque la forma deportiva dice que no, que eso no se puede lograr. Pero es más, ese atleta termina de jugar 100 partidos, que lo juega aproximadamente en 8 meses, se regresa a su país, la mayoría van a su selección nacional y comienzan a jugar los torneos oficiales de la FIP. Acá en la Norseca, específicamente en la Norseca, pueden ser 5 torneos que se van a jugar única y exclusivamente en 3 meses. Y por cada torneo van a participar alrededor de 5-7 partidos. Ya estamos hablando de alrededor de 130 juegos en el año, si le sumamos lo que pudieron ver jugado
en la temporada profesional del año. Ahora, ese atleta llega de jugar. Ese atleta no hace tránsito. ¿Y qué dice la forma deportiva sobre el tránsito? No hace tránsito. Un atleta llega hoy y mañana está entrenando, no importa de dónde venga, si viene de Rusia, de China, de donde venga. Llega hoy y mañana se reporta al entrenamiento. Es más, en ocasiones me han llegado atletas directamente de donde terminaron su torneo profesional al país donde va a empezar a jugar un torneo de la FIB. A veces del aeropuerto se va a la cancha a cambiarse de ropa y a entrar al juego. Dígame, ¿dónde está el tránsito? Hablamos de que tiene que jugar alrededor de 4 o 5. Hay equipos que juegan más, los equipos de más nivel pues juegan más, tienen más torneos que jugar cuando el atleta regresa, incluso a veces está jugando y tiene que regresar, participar por su equipo nacional y luego se regresa y sigue jugando. No hay tránsito. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace de una manera muy sencilla, porque esos planes o ese plan, ese sistema caducó. No se puede utilizar. Caducó porque no se puede utilizar. No hay forma de que un atleta haga temporadas largas para entonces después ir a buscar una forma deportiva. Porque además ese torneo profesional, por ejemplo en fútbol, los entrenadores de fútbol dicen que los primeros 7 partidos te meten a la temporada o te vas de la temporada. O sea que no hay aquello de decir, no, este juego es importante, mañana no, pasado tampoco, después el otro. No, es que todo te va punteando. Y si tú empiezas perdiendo y pierdes los primeros 7 partidos, pues te tienes que ir. En el voleibol es lo mismo. Ya te quedaste nada más en esa primera fase. Por lo tanto, todos los partidos son importantes. Los atletas los pueden jugar bien todos los partidos, los juega, está demostrado. Igual que sucedió a finales del siglo pasado, por los años 80, y que el número de competencias comenzó a cambiar y había mucha más competencia, y entonces apareció el péndulo, apareció el entrenamiento de bloque para dar respuesta a esa cantidad de competencia, pero por supuesto manteniendo aquello de la forma deportiva. Ahora han surgido muchos más. Así que no hay tránsito y no se pueden hacer temporadas largas de preparación porque no viene al caso. Así que surgen también otros sistemas para que se puedan acomodar a la realidad actual. El problema fundamental que pasó con este sistema es que, como les dije, se olvidó la fresa del pastel. ¿Y cuál era la fresa del pastel? La competencia, la que me nutre, la que me da experiencia, la que me da ese soporte para poder superar el estado de incertidumbre que trae consigo la competencia, la que me da la capacidad para anticipar las acciones de juego. Acaba de terminar la Olimpiada y hay jugadas que uno dice, pero ¿y cómo defendió esa pelota? Estaba ahí. No, ya les dije que no estaba ahí en la mayoría de los casos. Ella supo que tenía que moverse para ahí. ¿Por qué? Porque leyó. ¿Dónde lo aprendió? ¿En el entrenamiento? No, en el entrenamiento no puede aprender eso. Entonces, vamos a los sistemas. Hay muchos sistemas, le dije que, y sobre todo en los deportes se han ido acomodando los sistemas. Para mí los sistemas más novedosos provienen del fútbol. Yo digo para mí, yo no los he probado todos, pero sí pude probar los microciclos estructurados y la preparación táctica. Y finalmente, pues también, como ninguno se acomodaba a mis necesidades, tuve que crear un sistema específicamente para lo que
quería. Así han tenido que hacer muchos entrenadores. Quizás en algún momento pueda hablar sobre ese sistema. Para concluir, analicemos los aspectos por los cuales la forma deportiva está totalmente fuera de contexto. Número 1, no es verdad que ella y sus diferentes fases sean la forma de alcanzar un buen rendimiento. Segundo, es un error plantear que los componentes de la preparación de los deportistas sean única y exclusivamente la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación física, la preparación teórica, la psicológica y esa llamada preparación integral. Pues todas ellas solo son aspectos del componente del entrenamiento. Tercero, tampoco es cierto que el deportista tenga que pasar por una pérdida temporal de sus capacidades a través de ese llamado periodo de tránsito. Cuarto, el error más grande de la teoría de la forma deportiva es el omitir por completo el componente competitivo de la preparación del deportista y todo aquello que le aporta al atleta en cuanto a experiencia, que es, en definitiva, lo que verdaderamente le da un alto nivel de rendimiento. Quinto, otro error de la teoría de la forma deportiva es el no tomar en cuenta el hecho de que el deportista aprende a competir compitiendo. Y esto es un error garrafal, pues sería como pensar que solo basta entrenar a un soldado para mandarlo a la guerra, cuando nada de lo que haga en ese entrenamiento lo preparará realmente para lo que deberá enfrentar en el campo de batalla. Por lo tanto, las habilidades obtenidas en el entrenamiento solo son herramientas que el atleta deberá probar e ir consolidando en el campo de juego, donde todo el ambiente es muy distinto al del entrenamiento. Sexto, el concepto y todo lo que de él deriva no se preocupa por señalar en ningún momento la enorme influencia que tiene en los resultados todas las variables que deberá enfrentar el deportista en una competencia, como el nivel de los equipos contrarios, su propio nivel en ese momento, el estado de ánimo del deportista, la influencia del público, la influencia del árbitro, las decisiones que toma el entrenador, etcétera, etcétera. Séptimo, los entrenadores debemos estar claros que la preparación del deportista tiene dos componentes y que ambos están íntimamente relacionados en la preparación de un deportista o equipo. Uno es el componente del entrenamiento, con todas las demás cosas que le expliqué, todos los demás aspectos, y el otro es el componente competitivo, el que también vimos anteriormente. Ambos son muy importantes a lo largo de la vida de un atleta y uno sin el otro son totalmente insuficientes para alcanzar un alto rendimiento. Así que no es cierto que esa llamada forma deportiva es la responsable de un buen rendimiento en la competencia, y mucho menos el sistema de fases que promueve, asegurando que todas son necesarias y deben de cumplirse para poder alcanzar esa forma deportiva, traducido, un buen rendimiento. En su segunda fase, que es donde ellos plantean que se va a dar, es la experiencia competitiva obtenida a través de competir, que le otorga ese nivel competitivo. Esa experiencia le da el nivel que va a mostrar en sus encuentros, el cual no se pierde mientras el deportista esté activo, al no ser, por supuesto, por largos periodos de convalecencia por algún tipo de lesión
o por la edad, porque todo necesariamente tendrá un final. Octavo, debe de quedar claro que solo a través de competir y competir es donde los deportistas adquieren capacidades excepcionales que le confieren la capacidad, y valga la redundancia, de desarrollar una autoconfianza y optimismo en lo que debe y tiene que hacer, lo que le otorga, por supuesto, cierta tolerancia a la frustración cuando las cosas no salen como se tenía pensado. Noveno, que además de lo anterior, es también en la competencia y solo a través de ella donde el deportista desarrolla la habilidad de anticipación que le otorga la posibilidad de poder hacer una lectura acertada de lo que está sucediendo y aproximadamente lo que debería de acontecer, y así poder actuar en consecuencia sin el temor a equivocarse. Bueno, esto es todo por este tema. Espero que el mismo le haya parecido interesante o le haya creado algunas dudas que al final les sirva para futuras preparaciones. Les voy a recomendar que busquen en internet los sistemas más actualizados a través del cual se desarrolla hoy la preparación de los deportistas, que nada tiene que ver, nada tiene que ver con estos criterios, este concepto de la forma deportiva. El tema. Bye bye y nos vemos próximamente. Chao.